Muy bien, mis hermanos, pues déjenme comenzar de la siguiente manera. La primera lección fundamental para la vida plena es conocer el secreto de la felicidad. Le acabo de decir hace un momento, ¿recuerdan? Si no conoces el secreto de la felicidad y lo practicas, pues nunca podrás tener vida plena. Así que si usted no escuchó el mensaje o no lo ha visto, le invito a que lo vea, porque es el primer secreto, pues la primera lección fundamental para la vida plena, la que tuvimos el domingo pasado. Ahora, la segunda lección fundamental para la vida plena que Jesús nos enseña es mis hermanos, o es esta: la vida plena es para compartirse. Si la vida plena no se comparte, mis hermanos, pues no es vida plena. Si tú dices o piensas que tienes la vida plena, pero nunca la compartes con nadie, pues te estás engañando nada más. Mira qué lección tan importante está dando Jesús. Hay que ser conscientes de esto, dice Jesús, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué dice Jesús eso? Lo dice, mis hermanos, porque nosotros los cristianos tendemos a tener miedo, ¿verdad? Y no somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que espera que nosotros hagamos. Así es que Jesús está diciendo en esta segunda lección: sean conscientes de lo que ustedes son, sean conscientes de lo que quiero que ustedes hagan. La vida plena que hemos recibido es para compartirse. Escuchen, mis hermanos, hay que ser conscientes de esto para no escondernos. Por eso dice Jesús al empezar el párrafo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. O sea, sean conscientes de esto. La naturaleza de la vida plena es para compartirse. Vivan su vida plena con humildad, pero también con toda intencionalidad. De esta manera haremos mucho bien en el mundo. Por eso estamos aquí, por eso los he puesto en esta tierra. Por medio de la fe en Jesucristo, ustedes han recibido una vida plena. Ahora, dense cuenta, dice Jesús, que yo los pongo en esta tierra para hacer mucho bien en el mundo. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Tremendo, ¿no? Dice Jesús: no pierdan su sabor. Sean lo que ustedes son. No se escondan. No tengan miedo de vivir la vida plena que les he dado. No se retraigan. Sean lo que son, vivan lo que son. Eso les dará vida plena. Hermanos queridos y amigos queridos, si la vida plena que tú dices tener es privada, es para ti solo, pues no has comprendido qué cosa es la vida plena, ¿verdad? Mis hermanos, es esto de la vida plena, ¿verdad? Es como el dar, es como dar. Dice la palabra de Dios que mientras nosotros más damos, más recibimos. Y la vida plena es así: mientras tú más la compartes, más vida plena disfrutas, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, mis queridos hermanos. Cuando tú haces eso, o cuando haces esto, cuando compartes la vida plena que hay en ti, entonces hay más vida plena en ti, se reproduce. Es como la sed, ¿no? Tienes sed y tomas agua y piensas que con eso se te va a quitar la sed. No, te da más. Y es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Es una lección importante. Mientras nosotros más compartimos la vida plena que Dios nos ha dado, se desarrolla más vida plena en nosotros. Bueno, pero lo contrario también es cierto. Cuando tú no haces eso, ¿verdad? Cuando no compartes la vida plena que está en ti, entonces tu vida se va secando, ¿no? Así que, mis hermanos, cuanto más damos, más recibimos. Es un principio universal que se aplica a todo, mis queridos hermanos. Así que
Por eso el título de nuestro sermón: la vida plena es para compartirse. Esta es la segunda enseñanza central de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, pues, mis queridos hermanos, si tú quieres tener vida plena, entonces ya tenemos la lección 1. Pero la lección 2 dice: si tú quieres tener vida plena, necesitas compartirla. Porque si tú te la quedas para ti solo, ¿verdad?, pensando que es privada, o porque tienes miedo, porque quién sabe qué cosas pasan por tu cabeza, no las compartes, lo que va a ocurrir es que se va a ir secando. Hermanos, la vida plena es como un músculo del cuerpo. ¿Qué sucede si no usas un músculo de tu cuerpo? Dime qué pasa. Se atrofia, se seca. Pero si usas el músculo, se hace fuerte. Eso es lo que Jesús está diciendo en la segunda lección fundamental. Y eso es lo que la iglesia de Dios debe entender. Eso es lo que cada familia y cada cristiano debe entender. Mientras yo más comparto la vida plena que he recibido, más vida plena tengo, más feliz soy, más pleno me siento. Bendito sea el Señor. ¿No? Por eso, hermanos, la segunda lección fundamental para la vida plena es entender eso. La vida plena es para compartirse. Así es que dile, por favor, con mucho cariño a la persona que está a tu lado, no, dile: tienes que compartir la vida plena que está en ti. A ver, dile. Bueno, pues una vez dicho esto, mis queridos hermanos, quiero que vayamos y estudiemos el texto un poco más detenidamente. Jesús en este tremendo texto, Mateo capítulo 5, versículo 13, y luego 14, 15 y 16, nos da dos metáforas. Una de las razones que hace grande a Jesús como maestro es que Él suele usar recursos pedagógicos como nadie más. Y Jesús, hermanos, usó en este pasaje 13 al 16 dos grandes metáforas. En la primera metáfora, Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? Voy a pedir a mis hermanitos que nos pongan, por favor, el versículo número 13, ahora solo, ¿verdad?, completo, en esta versión Reina Valera 2015. Miren cómo dice Jesús en esta primera metáfora. Ustedes, dice, son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera. ¿Y qué dice? Pisoteada por los hombres. Es la primera metáfora. Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. Habría que ver qué quiere decir el Señor en esta metáfora, pero parece que todos nos vamos dando cuenta rápido qué quiere decir Jesús, bendito sea. Y luego vean ahora la segunda metáfora. Voy a pedir a mis hermanos preciosos allá arriba que nos pongan ahora el 14, luego el 15 y el 16, despacito. Miren la segunda metáfora. ¿Qué dice Jesús en la segunda metáfora? Ustedes son la luz del mundo. Hermanos, qué declaración. ¿Nosotros somos la luz del mundo, Señor? Sí, dice Jesús, ¿o estoy mintiendo? Ustedes son la luz del mundo. ¿Se dan cuenta por qué estamos aquí? Te puedes dar cuenta, empiezas a captar el propósito de por qué Dios tiene una iglesia en esta ciudad. Bueno, tiene muchas iglesias y cada vez Dios está estableciendo iglesias cristianas, grupos de cristianos, familias espirituales. Vea la razón, no lo olvides, porque según Jesús, ¿qué somos nosotros? La luz del mundo. Y luego explica Jesús la metáfora. Dice que una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué dice? No puede ser escondida. Todos nos damos cuenta que eso es así. En la antigüedad, mis hermanos, las ciudades estaban en una parte alta. Ustedes saben por qué. De esa manera podían ver a los invasores y a los enemigos, ¿verdad? Las personas en la parte alta pueden ver. Las ciudades se colocaban en una parte alta. Y una ciudad, hermanos, que está asentada sobre un monte, sobre la parte alta, pues no se puede esconder, todo el mundo lo ve. Es lo que Jesús dice. Vean el versículo 15. Tampoco dice se enciende una lámpara, dice, para ponerla debajo de ¿qué?
de un cajón. Miren lo que Jesús nos está diciendo. Sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. ¿Quién actuaría de esa manera tan tonta? Pues nadie. No enciendes una lámpara y luego abres el cajón de tu ropero y la metes ahí. No. Se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Qué está diciendo Jesús? La vida plena que les he dado es para compartirse. Quiero que lo entiendan, porque no solamente van a disfrutar ustedes más vida plena, sino que van a hacer mucho bien en el mundo. Bendito sea Jesús. Y cierra el Señor la metáfora con un desafío. Vean el versículo 16. ¿Qué dice Jesús? Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras. ¿Y qué van a hacer las personas cuando vean eso? Glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es un desafío. Jesús está diciendo: no dejen de ser ustedes mismos, sean lo que ustedes son, alumbren, sal en la tierra, sean lo que yo les he dado ser. Hermanos, déjeme decirle que este es uno de los textos más bellos pronunciados por nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los pasajes más conocidos por los cristianos, porque la manera de presentarlo es inolvidable. ¿Quién puede olvidar la metáfora de la sal? ¿Quién puede olvidar la metáfora de la luz? Cada vez que tú recuerdes la metáfora de la sal y la metáfora de la luz, debes recordar que lo que Jesús está haciendo es decirte: tú eres una persona importante en este mundo. Quiero que lo sepas, que lo asumas y lo vivas. Hermanos, estos textos deberían hacer que nosotros los cristianos, ¿verdad?, estuviésemos viendo el valor que tenemos como personas en este mundo, ¿verdad? Debería darnos un poco de orgullo, ¿no? Decir: mira lo que somos, mira lo que Dios ha hecho con nosotros. Imaginen por un momento, hermanos, que desaparecen todos los cristianos. Imagina por un momento que desaparecen todas las iglesias. Ya no habría sal, ya no habría luz. ¿Te das cuenta? La importancia que el ministerio de esta iglesia tiene en esta ciudad. ¿Te das cuenta? No debemos dejar de hacer lo que hacemos. Sean lo que son, dice Jesús. Hagan lo que están haciendo, hagan más. Porque ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Los he puesto en este lugar para cumplir un propósito bueno, para bendecir a esta ciudad. Bendito sea Jesús. Lo que quiero, mis hermanos, es el propósito de mi predicación, es que sientas en tu corazón y te des cuenta la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Y no vamos a disfrutar vida plena, ¿entiende eso? Si te escondes. No vas a disfrutar vida plena si te da pena, si te da miedo, si piensas: no. Mira el desafío: así alumbre la luz de ustedes. Otras traducciones dicen: alumbren. Dejen de esconderse, dejen de tener miedo. Sean lo que yo quiero que sean. Bendito sea Jesús. Ahora bien, si ustedes me acompañan, a raíz pues de estas dos metáforas, les quiero compartir a ustedes brevemente, porque déjenme decirles que se han escrito tratados. De hecho, esta semana que estuve estudiando el texto, no encontraba la manera de cómo poder resumirlo, de cómo poder compactarlo. Y yo le dije al Señor: es tanto, Señor, no sé qué voy a hacer porque es demasiado. Ahí podríamos ir palabra por palabra. Es que han escrito libros, tratados sobre este tema de ser la luz, de ser la sal. Pero bueno, creo que Dios me ayudó y quiero compartir con ustedes brevemente 4 razones que nos da Jesús para compartir la vida plena. 4 razones nos da Jesús en estas metáforas por las cuales deberíamos compartir la vida plena. Ojalá que esas razones te animen, te motiven, te desafíen, quiten tu miedo,
para vivir y compartir la vida plena que Jesús nos ha dado. ¿Se acuerdan cómo dice Juan 10:10, el texto lema de esta comunidad cristiana? Eso todos lo deberíamos saber de memoria porque es el texto lema. Dice, así es, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y la frase preciosa que nos caracteriza, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, o sea, vida plena. Bueno, mis hermanos, eso que Dios nos ha dado, Él quiere que lo compartamos. Es lo que dice estas dos metáforas. Es muy importante. Quiero que te des cuenta de el efecto poderoso que esto puede tener en la ciudad, del efecto poderoso que está teniendo en las diferentes ciudades, del efecto poderoso que está teniendo en las distintas colonias de nuestra ciudad, en donde hay iglesias pequeñas también, presentes, dando testimonio, alabando a Dios, compartiendo, haciendo lo que tienen que hacer. Así que, mis hermanos, brevemente les quiero compartir 4 razones para compartir la vida plena que se derivan de las metáforas, de las dos metáforas. Número 1, si lo quieres anotar, esta es la primera razón. La vida plena detiene la descomposición de la gente. Esta es la primera razón que nos da Jesús de por qué deberíamos compartir la vida plena que está en nosotros. ¿Cuál es la razón? La vida plena detiene la descomposición de la gente. ¿Qué pasó con las pantallas? ¿Se trabaron? Pongan el punto 1, porque mis hermanos están esperando para escribirlo. Bueno, no importa, no se preocupen, así despacio vamos. Otra vez lo digo por si no lo captó completo. La vida plena detiene la descomposición de la gente. Mira lo que estamos diciendo, hermano. Es una declaración grandiosa de nuestro Señor. Es increíble, pero eso es lo que dice. Cuando vives el secreto de la felicidad, cuando vives la vida plena que Jesús te da, cuando crees de todo corazón, entonces influyes poderosamente en la vida de la gente. ¿Te das cuenta? Mira tu misión sagrada en este mundo. Puse ahí debajo del punto número 1 por si lo quieres escribir. Esta es la primera cosa que la sal hace. Bueno, déjeme antes explicar. En la metáfora de la sal, Jesucristo quiere enseñarnos el efecto preservador que disfrutan, de los que disfrutan la vida plena. Para entender la enseñanza de la metáfora hay que tener en cuenta cuál era la función de la sal. En aquellos tiempos, mis hermanos, la sal era algo indispensable. Bueno, también en este tiempo, no sé, usted dígame. La sal, mis queridos hermanos, Jesús la escogió, o sea, la inteligencia del Señor, porque era una sustancia, un elemento, una cosa indispensable. Todavía lo sigue siendo en nuestro tiempo. Imagínate qué sucedería si no hubiese sal. No, todo estaría desabrido, ¿no? De hecho, a veces nos mandan una dieta, ¿no? Algunos han hecho esa dieta de que no puedes comer nada de sal. Y como dicen aquí en Jalapa, hermanos, pa' la mecha. Es una cosa terrible. Mi esposa tuvo que hacer un tiempo una dieta que el médico le mandó, ¿verdad? Donde no podía comer sal. Pobrecita, o sea, ella la veía. No era una cosa desesperante. ¿No? Mis queridos hermanos, necesitamos entender, ¿verdad? Cuál era la función de la sal. Y en aquellos tiempos la sal era algo indispensable y tenía 2 funciones vitales. Esta es la primera, si la quieres anotar. La sal preserva. La sal preserva. Es la palabra que falta ahí en la laguna, si es que la tienes, ¿no? Hermanos queridos, la sal impide la descomposición. Esa era la primera función que tenía.
Hermanos, en aquellos tiempos no había frigoríficos, no había refrigeradores. Y entonces una de las funciones primordiales de la sal, ¿sabe cuál era? ¿Para qué servía la sal? Preservar. Déjeme decirle, porque ustedes lo saben, no, pues es cosa del otro mundo. Aún el día de hoy, hermanos, la sal sirve para eso. Todavía. A pesar de tanto avance científico, de que hay refrigeradores, de que hay frigoríficos, una de las funciones de la sal en algunos lugares de nuestro país, del mundo, es preservar, ¿no? Le echas sal a los alimentos, a la carne, por ejemplo, al pescado, y eso hace que el pescado no se descomponga. La sal tiene esa función y es lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos. La sal preserva. Es un preservador. Es pues lógico entender que cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal, Él quería decir, ustedes preservan la tierra. La primera función de la sal era preservar a ciertas cosas de la descomposición, de la putrefacción. Escuchen, hermanos queridos, voy a decir esto con toda intención. El cristiano verdadero preserva esta tierra. Esta sociedad está en estado de descomposición. Hermanos, este es un mundo caído. La Biblia enseña en muchos textos que si Dios no tiene un efecto sobre la creación, sobre las personas, sobre la sociedad, hermanos, todo se va a ir corrompiendo cada vez más. Hay un principio que está corriendo por toda la Biblia que se llama el principio de la degeneración total. Y este principio nos enseña, hermanos, que esta tierra y esta sociedad no está mejorando, cada vez se está descomponiendo más y más. Y dice Jesús, ustedes mis hijos, la vida plena que les he dado, ustedes tienen esta función preservadora. Hermanos, la vida plena detiene la descomposición de la gente. Wow, no lo puedo creer, pero es lo que Jesús dice, es lo que les quiero compartir. Esta tierra podría descomponerse y corromperse más y más, pero la presencia de los hijos de Dios la preserva. Hermanos, el cristiano derrota la corrupción. Mira cómo lo dice Romanos 8:21. Bueno, ya leímos 5:13, pero vean ahora Romanos 8:21. ¿Cómo dice? Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa, dice, de los hijos de Dios. Miren, hermanos, lo que la Biblia dice. La creación, la sociedad está en continua corrupción. Esa es la razón por la que vemos y decimos a veces, hermanos, no, cada vez está peor la cosa. Es por eso, hermanos, que vemos que la sociedad progresista, ¿verdad?, está tomando decisiones y está haciendo leyes según para progresar el retroceso. Pablo dice que la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La vida plena debe compartirse porque es una garantía de que eso va a traer mucho bien a este mundo. Iglesia, tienes una razón de existir. ¿Te das cuenta? Quiera Dios que esta mañana tu mente y tu corazón sean convencidos de que la función que tú desempeñas es benéfica y lo sigas haciendo con todo tu corazón. Todo lo que hacemos debemos hacerlo con todo nuestro corazón. ¿Y cómo preservamos, mis queridos hermanos? Solo hay una manera, ¿no? Hay que esparcirse sobre la tierra. En el salero la sal no sirve para nada. Iba a traer un salero, pero no sé qué me pasó, que lo dejé en la mesa. ¿Tienes un micrófono ahí? Préstame un micrófono, pero dámelo apagado. Hagan de cuenta que esto es un salero. Dígame una cosa, ¿de qué sirve la sal dentro del salero? De nada. ¿Qué tenemos que hacer para que la sal cumpla su función y preserve? Iba yo a echarle sal a la carne, aquí voy a poner un bistec y le iba a echar sal, ¿verdad? Mis queridos hermanos, hijos de Dios, benditos de Dios, escuchen, solo hay una manera en que nosotros podemos cumplir nuestra función de ser preservadores,
Hay que esparcirnos, mis queridos hermanos. Hay que juntarnos con la gente. Apartándonos de ellos no podemos preservarlos. Aislándonos de ellos no podremos evitar que se descompongan. ¿Te has dado cuenta, mi querido hermano, de que cuando un cristiano está en medio de un grupo de gente, vamos a decir, mala, su presencia hace que no se desboquen tanto? Es el efecto preservador de la vida plena. Pero si tú le entras a lo mismo que ellos, si haces lo mismo que ellos, entonces no tienes vida plena que compartir. Es cierto, mis hermanos, que Dios pone otras influencias contenedoras en la sociedad. Es cierto, mis hermanos, que Dios en su infinita sabiduría ha puesto otras influencias que contienen la descomposición de la sociedad. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Por ejemplo, el Estado con sus leyes contiene a la sociedad para que no se desboque. El Estado con la policía ejerce cierto control para que la sociedad no se desboque. Qué bueno que Dios ha puesto eso. También ha puesto Dios el hogar. El hogar, hermanos, es una institución que Dios ha puesto en la sociedad para tratar de contener la descomposición de la sociedad. Pero déjeme decirle que lo mejor que Dios ha puesto en la sociedad, lo mejor de lo mejor que Dios ha sembrado, según lo que dice su bendita palabra, es la iglesia de Dios, es la familia de Dios. Son los cristianos que viven juntos en comunidad, con una meta común, con un objetivo común, con un propósito común. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen que esparcirse para poder cumplir con nuestra función preservadora. Necesitamos, hermanos, hacer eso. Así es que si tú eres una persona que piensa y dice, es que me da pena, es que me da miedo, no te juntas con nadie, vives tu cristianismo privado, escondido. No. Fue increíble estos 2 días porque no pude avisarlo el domingo pasado, pero el miércoles sí lo avisé a la iglesia. Se llevó a cabo la primera feria interreligiosa, creo que en el país. Veracruz va a ser ejemplo de esto. Y nos invitaron a participar. Yo dije, sí, vamos a ir. Entonces se hizo ahí en el Parque Juárez. Se pusieron stand, o sea, mesas, y las diferentes religiones fueron a expresar lo que cada quien cree, lo que cada quien piensa. Y nosotros llevamos nuestro cartel, Vida Plena, sirviendo a su comunidad. Mandamos a hacer muchos folletos, estuvimos ahí. Yo estuve ahí un buen tiempo. Y hermanos, yo pensaba, qué bueno que no nos escondemos, qué bueno que no nos da miedo. Iba yo a los otros stands y hablaba con las otras gentes de las otras religiones. Y entonces me explicaban, y luego iba con otros, una hermosa camaradería, esparciéndonos, derramando la sal. Hermano querido, quiero que no pierdas la visión, la imagen. La sal en el salero no sirve para nada. Hay que esparcirla. No tengas miedo. Esa es la manera en que Dios cumple su propósito para la tierra a través de nosotros. Bendito sea su nombre. Número 2, hermanos, porque ya el tiempo otra vez, ¿verdad?, me empieza a perseguir. Número 2, la vida plena da sabor a la vida de la gente. Mira lo que te estoy diciendo. Ya tienes el punto 1. Mira la segunda lección de la metáfora de la sal. Te dije que la sal tenía dos funciones en la antigüedad. Hermanos, la segunda función de la sal, si la quieres anotar, ahí te la puse, ¿no? La sal da sabor. Esa era la segunda función de la sal. Esas eran las únicas funciones más importantes. Y Jesús entonces a través de eso nos está comunicando algo importante. ¿Cuál era la segunda función de la sal? Dar sabor. Escuchen, hermanos, la función de la sal era y es condimentar, dar sabor. La sal, hermanos, sazona. Sin sal, hermanos, todo es insípido. ¿Sí o no? Yo no sé cuántas veces has comido comida
sin sal accidentalmente, ¿no? Pero si la comida no tiene sal, ¿qué es lo primero que haces? Pides la sal. El gobierno federal hace unos años emitió la ley de que no se pusiera salero en los, ¿cómo se llama? Restaurantes, en las mesas, ¿verdad? Entonces quitaron los saleros. Pero de repente me dan la comida, ¿verdad? Como que pues le falta sal y no encuentras el salero, ¿verdad? Y los meseros te ven y de medio inquieto, ¿no? ¿Qué le tendrá este señor? Y le hace falta algo. Amigo, no encuentro el salero. Perdón, es que el gobierno dijo, pero ahorita se lo traigo. Hermanos, sin sal todo es insípido. Escuchen lo que quiero decirles. Los seguidores de Jesús, los hijos de Dios, también sazonan la vida. Aunque no lo creas, ojalá lo creas a partir de hoy. La vida plena que los seguidores de Jesús viven, la vida plena que los seguidores de Jesús disfrutan, le da sabor a este mundo. Este mundo sería peor de lo que es si no hubiera personas que viven una vida plena en medio de él. Los valores que los cristianos viven le dan sabor a un mundo insípido. Pongamos un ejemplo, mis queridos hermanos. Este es un mundo lleno de confusión, un mundo lleno de preocupación, de estrés, un mundo lleno de violencia, de ansiedad, un mundo lleno de desesperación, de miedo, de odio, de resentimiento, de culpa, etcétera, etcétera, etcétera. En una palabra, hermanos, la vida que caracteriza a este mundo es una vida miserable. Pero cuando los cristianos viven el amor, el gozo, la paz, la alegría, la ternura, la confianza, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, o sea, la vida plena que está en Jesús, esto hace que este mundo no sea tan sombrío como pudiera ser. Esto es el efecto de los cristianos como sal. La vida plena da sabor a la vida de la gente. Créelo, asúmelo y vívelo y dale gloria al Dios que te puso en esta tierra. ¿Y cómo le damos sabor a la vida de la gente, mis hermanos? Vivamos la vida plena que Dios nos ha dado. Vivamos con humildad, pero con fe. No vayamos por el mundo presumiendo la vida plena, porque entonces la gente va a detectar rápidamente que estamos llenos de orgullo. No, la vida plena se debe vivir con humildad, pero también con fe. Vivamos con alegría la vida plena que Jesús nos ha dado a todos, a todo aquel que cree en Él de todo corazón. Hermanos, son los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué sucede si el cristiano no cumple con su función como sal? Entonces la vida se vuelve inútil. Dice el texto, ¿verdad? Pero si la sal, dice el versículo 13 que te puse ahí, miren lo que dice. Pero si la sal, ¿qué dice? Pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Hermanos, si las personas, ¿verdad? No cumplimos con la función que Dios nos ha dado, entonces nos volvemos personas inútiles. O sea, mis hermanos, ¿se dan cuenta? Tú eres una persona útil en tanto vives en el mundo como Dios quiere que vivas. No tengas miedo. Me llena de gozo y de orgullo muchas veces, hermanos, pensar, yo soy la sal de la tierra. Soy útil, no soy inútil. ¿Te das cuenta lo que estás haciendo? ¿En qué ministerio estás sirviendo? ¿Te das cuenta lo que estás haciendo?
¿Estás enseñando niños? ¿Estás dirigiendo un grupo pequeño? ¿Estás sirviendo en algún ministerio? ¿Eres mentor? ¿Estás ayudando a la gente? Eres la sal de la tierra. Eres una persona útil. Dice que si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada. Hermanos queridos, de aquí todos deberíamos levantarnos esta mañana, por lo menos pensando: Señor, yo voy a ser útil en algo. No quiero vivir mi vida inútil. Hay una novela mexicana que así se llama, ¿no? La vida inútil de Pito Pérez. Mira lo que Dios está dando. Esta es la enseñanza para la vida plena. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo si les digo que hay plenitud en nuestra vida cuando servimos a los demás, ¿sí o no? Esa es una clave de la plenitud. La gente se siente plena cuando está haciendo algo por los demás. Por eso se llama esta serie 10 lecciones fundamentales para la vida plena. Bendito sea el Señor. Número 3, hermanos, rápidamente porque el tiempo se nos va. Ahora vayamos a la metáfora de la luz. Ya expliqué la metáfora de la sal. Hay muchísimo que decir, qué bárbaro, pero por lo esencial. Metáfora número 2, la metáfora de la luz, también tiene 2 enseñanzas importantes. Número 3, la vida plena aleja las tinieblas de la gente. La segunda metáfora que Jesús usa es la metáfora de la luz. Con esta metáfora Jesús quiere enseñarnos varias cosas importantes. La luz, hermanos, tenía 2 funciones, al igual que la sal. La luz tenía 2 funciones principales en la antigüedad. Hoy puede que tenga otras funciones, pero en los tiempos de Jesús, en donde la enseñanza se dio, la luz tenía 2 funciones principales. La primera, si lo quieres anotar, ahí te la puse. La luz aleja las tinieblas. También podrías poner disipa las tinieblas. ¿Saben para qué encendía la gente la luz? Todos me van a responder: para disipar las tinieblas. Así es. Cuando entraba la noche y las tinieblas llegaban, ¿qué hacía la señora de la casa? Encendía las velas o encendía el quinqué. En la antigüedad prendía la luz, porque una de las funciones elementales de la luz era disipar las tinieblas, alejar las tinieblas. Miren cómo dice Mateo 5:14. Ustedes, dice, son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Subraya la frase: no puede ser escondida. Hermanos, la luz disipa las tinieblas. Cuando la luz se enciende, ves las cosas. No puedes esconderte. Ante la luz eres visible. La primera función de la luz, hermanos, es disipar las tinieblas, alejar las tinieblas. Ahora bien, mis hermanos, escúcheme. Lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, con esta metáfora, con esta comparación, son muchas cosas. Una de las cosas que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que el mundo está en tinieblas. El mundo, hermanos, en el que nos ha tocado vivir es un mundo caído. Este mundo, mis hermanos, y esta sociedad en la que vivimos es un mundo y una sociedad que vive en tinieblas. Es muy importante que los cristianos entendamos eso para no engañarnos. Si queremos hacer bien al mundo, mis queridos hermanos, si queremos hacer bien a la sociedad, debemos dejar de creer que la sociedad es buena y que está progresando. Si pensamos eso, no les vamos a ayudar. Escuchen, hermanos, el mundo siempre habla de su civilización. El mundo siempre habla de su avance. El mundo siempre habla de su desarrollo. Y luego, hermanos, la gente allá afuera que no conoce la palabra de Dios, pues se la cree. Pero el colmo es que nosotros mismos nos creamos eso. Es decir, los hijos de Dios y los cristianos. El hombre cree, mis hermanos, que está en lo máximo,
que ha avanzado, que hay mucho desarrollo, pero la Biblia ve las cosas de otra manera. En Eclesiastés dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que dice, lo que es fue ya. No hay nada nuevo debajo del sol. Hay mucho desarrollo científico, hay mucho desarrollo tecnológico, pero hablando de la vida humana, hablando de las relaciones, hablando de las emociones, el hombre no ha avanzado nada. Este mundo es un mundo de tinieblas. De hecho, mis hermanos, lo acabamos de ver la semana pasada. Ustedes recordarán que les explicaba en la introducción del sermón el domingo pasado que el mundo tiene su propia idea de felicidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la idea de felicidad que el mundo tiene? Yo les explicaba a ustedes que el mundo cree que para tener felicidad hay que tener todas las circunstancias necesarias. Pero nosotros aprendimos que tenemos otra idea de felicidad. Tenemos la idea de Dios. El que es seguidor de Dios, el que tiene la vida plena, sabe que este mundo está en tinieblas. Miren lo que dice Efesios 2:2. Voy a pedir a mis hermanos, por favor, que me pongan Efesios 2:2, si son tan amables. En los cuales dice: andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pónmelo en la Reina Valera 60, por favor, si eres tan amable. Miren cómo lo traduce la Reina Valera. En los cuales dice: anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que dice ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo ve Jesús a este mundo? ¿Cómo ve Jesús a esta sociedad? Jesús dice: este mundo está en tinieblas, este mundo vive lejos de Dios, este mundo piensa que evoluciona y que crece, pero no es así. Ustedes son la luz del mundo. Hermanos, la primera función de la luz es disipar las tinieblas. Donde hay luz, las tinieblas se van. Cuando compartimos la vida plena que está en Jesús, las tinieblas se disipan. Escuchen, hermanos queridos, cuando vivimos en paz, cuando vivimos en amor, cuando vivimos en alegría, cuando hay bondad en nosotros y practicamos la bondad, cuando hay confianza, el dominio propio, la vida de tinieblas de la gente empieza a disiparse. Cuando te juntas con alguien que vive en terribles tinieblas, en la angustia, en el miedo, en la desesperación, en la depresión, en el odio, el resentimiento, el fracaso, y tú que llevas la vida plena te empiezas a juntar con esa persona, mira lo que ocurre: las tinieblas de su vida comienzan a disiparse. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida para bendecir a los demás. Cuando vivimos y compartimos, hermanos, la honestidad, la integridad, la productividad, la creatividad, el trabajo, el servicio, las tinieblas de la gente comienzan a desaparecer. La vida plena aleja las tinieblas de la gente. Miren cómo lo dice Filipenses 2:15, se los puse ahí. Pablo está hablando de varias cosas y finalmente llega a este consejo final. Y dice Pablo, ¿cómo dice? Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Algunos cristianos están al borde de la desesperación, están desanimados, ¿verdad? Están a punto de derrumbarse y vienen a hablar conmigo para una consejería, para una mentoría pastoral. Y me hablan, ¿verdad?, de las cosas negativas de este mundo. Y yo le digo, pues es que Jesús dijo que así es el mundo, no nos engañó el Señor. Jesús claramente dijo, así es. Necesitas entender cómo el mundo es. ¿Cómo es el mundo? Lleno de gente perversa y corrupta. Y dice Dios,
los he puesto en medio de este mundo para que ustedes brillen como luces radiantes. Dile con mucho cariño, mucha fe a tu hermano, a tu amigo, a la persona que está a tu lado: brilla como una luz radiante. Tremendo, ¿verdad? Bendita sea la palabra de Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Número 4, hermanos, rápidamente para concluir, dice: la vida plena ilumina el camino de la gente. Esa es la cuarta lección, la segunda lección de la metáfora de la luz. La primera función de la luz es disipar las tinieblas. ¿Lo captamos? La primera función de la luz: disipa las tinieblas. La segunda, si la quieres anotar ahí, es esta: la luz alumbra el camino. Esa era la segunda función importantísima de la luz en aquellos tiempos. Ya tienes la primera, ahora tienes la segunda. ¿Saben para qué la gente usaba también la luz en aquellos tiempos? Para alumbrar el camino. La vida plena ilumina el camino de la gente. Hermanos, la luz servía de guía. Miren cómo dice Mateo 5:15. Tampoco dice se enciende una luz para ponerla, ¿qué dice? Debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Entonces, mis hermanos, la segunda función de la luz que se deriva de este texto, además de la primera que también se deriva de él, es iluminar el camino. Hermanos, esta es la esencia más natural de la luz, ¿no es cierto? La luz ilumina, deja ver, la luz sirve de guía. Este es el significado más común que la luz tenía entre los judíos. Los judíos se consideraban a sí mismos, según Romanos, como un pueblo que era la luz de los gentiles. Miren lo que dice Romanos 2:17 y al 19, por favor, si me ayudan. Miren lo que dice. He aquí, dice: tú tienes el sobrenombre de judío. Así se sentía el judío, así se consideraba. Se siguen considerando así. Ahí pusieron su mesa, su stand, ¿verdad? Ahora en la feria, ahí la pusieron. Fui a platicar con ellos. ¿Cómo se siente el judío? ¿Cómo se cree a sí mismo? He aquí, dice: tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es un poco orgulloso el judío. Y conoces su voluntad, dice, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Qué quiere decir? Haces lo mejor. Porque el judío tiene éxito porque conoce la ley y pues eso le permite tomar buenas decisiones, hacer lo mejor. Aprobar lo mejor es tomar las mejores decisiones. Y luego mire, y confías, dice, en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. En la mentalidad judía, y Jesucristo era un judío, ¿verdad? La luz significaba conocimiento. En el versículo 19 dice que los judíos creían que Dios los había puesto como guías de los ciegos, como luz de los que están en tinieblas. Aquí está la idea, ¿verdad?, de que ellos entendían acerca de la luz. Los seguidores de Jesucristo hacen que la gente pueda ver. Los seguidores de Jesucristo iluminan el camino. Esto no debemos hacerlo con orgullo, sino con humildad, pero es la labor que Dios nos ha encomendado. Hermanos, cuando nosotros vivimos la vida plena, iluminamos el camino de la gente. ¿Y cómo iluminamos? ¿Cómo guiamos? De varias maneras, mis queridos hermanos. La mejor, la más favorita de todas, es enseñando la palabra de Dios a todos. ¿Cómo ayudan los cristianos a que la gente siga el camino mejor, el camino correcto? Te lo voy a decir otra vez: enseñando la palabra de Dios a todos.
Hermanos, cuando la gente no sabe lo que Dios dice acerca de los asuntos de la vida, se va a equivocar. Cuando los jóvenes no saben lo que Dios dice acerca de las decisiones más importantes de la vida, se van a equivocar. Acerca del matrimonio, acerca de la carrera, acerca del trabajo. Cuando las personas no conocen lo que Dios dice, lo que enseña acerca de las decisiones más importantes de la vida, se van a equivocar. Pero cuando los hijos de Dios comparten la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios sin miedo, con alegría, con humildad, estás haciendo que las personas tengan recursos, tengan herramientas para tomar las decisiones correctas en el camino de la vida. Por esa razón, hermanos, jamás debemos renunciar a este tremendo ministerio de enseñar la palabra de Dios a todos. Ustedes sí son la luz. Los judíos se sentían, pero no lo eran. Los hijos de Dios que viven con humildad su vida plena son la luz de este mundo. Tremendo, mis hermanos. Hay muchas maneras en que nosotros podemos ser luz para la gente y ayudarles en el camino. Pero la mejor de todas y la más confiable, la más rápida, es enseñar la palabra de Dios. Si tú no le enseñas la palabra de Dios a tus hijos, se van a equivocar. Luego tú piensas y dices: ay, es que yo veo que a mi hijo como que no le gusta. Cada vez que lo llamo y le quiero enseñar, arruga la cara. Mis queridos hermanos, si tú no le enseñas a tus hijos la palabra de Dios, se van a equivocar. Tráelos a Semillas de Esperanza para que desde pequeñitos empiecen a caminar en la palabra de Dios. Miren esta estadística sorprendente. El índice de divorcio es alto en el país. 48% en el censo de 2010. Pero si tomamos en cuenta a los que no se han casado, ¿cómo se les llama a estas personas? Que viven unión libre. Iba a decir lo que dicen en Chiapas, ¿verdad? Pero no se usa aquí. Allá dice viven arrejuntados nada más. Llega a 60%. Escuchen esto, hermano, porque te va a impactar. De cada 10 personas que se casan, 6 fracasan. Es demasiado alto el índice de divorcios en este país. ¿Saben por qué? Porque la gente no conoce las enseñanzas de la palabra de Dios. No saben, no han tenido este hermoso privilegio. Y nosotros nos da pena, nos da miedo. Abre un grupo familiar ahí donde vives, invita a tus vecinos. No importa que se reúnan 1 o 2 veces al año, pero compárteles la palabra de Dios porque no saben. Seamos guías de los ciegos si nosotros hemos recibido la luz. Pero escucha esto, te va a impactar más. En ese 60% de personas que se divorcian, el índice de divorcio en las filas de la iglesia evangélica es muy pequeño. Sí hay divorcios en las iglesias evangélicas, sí. Pero el índice de divorcio en las iglesias evangélicas comparado con el índice de divorcio en el país es muy pequeño. ¿Alguien me podría decir por qué el índice de divorcios en las iglesias evangélicas se ha reducido tanto? Porque conocemos la palabra de Dios. Ustedes son la luz del mundo. ¿Te das cuenta? No tengas miedo. Enseña a tus hijos. No importa que arruguen la cara ahora, después te van a agradecer. Gracias a Dios por todas las personas que se tomaron la molestia de enseñarme a mí la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se tomó la molestia de enseñar la palabra de Dios a mí? Mucha gente. Yo quiero dar gracias en esta mañana por la vida de ellos. Y quiero seguir su ejemplo.
quiero seguir enseñando la palabra de Dios mientras se pueda, donde se pueda, de la manera que se pueda. Y yo te quiero invitar, hermano querido, a que tomes una decisión. Mira el desafío. Si lo quieres anotar, este es el desafío. Vivan y compartan la vida plena que Dios les ha dado. Es el desafío de Dios. Vayan y compartan la vida plena que Dios les ha dado. Dice, pero si la sal pierde su sabor, hermanos queridos y amados, no pierdas tu sabor, dice Jesús. Si la sal pierde su sabor, se vuelve inútil. No te vuelvas inútil. Mira qué hermoso privilegio Dios te ha dado. Miren el siguiente texto, Mateo 5:16. De la misma manera dice, dejen que sus buenas acciones, ¿qué dice? Brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Esta es otra traducción del mismo texto. Hermanos, alumbren. No tengan miedo, no oculten su luz. Vivan y compartan la vida plena que Dios les ha dado. Este es el desafío de Dios para nosotros. Si nosotros hacemos esto, hermanos, vamos a descubrir una cosa. Vamos a descubrir que cada día hay más vida plena en nosotros. Si quieres secarte, si quieres que vaya disminuyendo en ti la vida plena que un día Dios puso en tu vida, entonces no la compartas con nadie. Te vas a dar cuenta que cada vez estás más seco, más árido. Y puede ser que renuncies a Jesús y tires por la borda todo lo bueno que te ha dado. Hermanos, la vida plena es para compartirse. Bendecimos y felicitamos a todos nuestros maestros de niños, Semillas de Esperanza. Bendecimos y felicitamos a todos nuestros maestros de los cursos de nuestra iglesia. Bendecimos y felicitamos a todos los maestros que enseñan la palabra de Dios en los hogares en este día del maestro. Pero déjenme decirles una cosa, todos somos llamados de una o de otra manera a enseñar la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, qué grande es Jesús. En el Sermón del Monte Él nos dejó tantas enseñanzas para la vida plena. Ahora llevamos 2. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Póngase de pie conmigo y oremos a Dios para pedirle que nos ayude a vivir la vida plena que Él nos ha dado.